Entonces vamos con la siguiente. No se estaba grabando. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, muy bien. Vamos a hablar entonces sobre los tipos de discapacidad. Vamos a tener 6 tipos de discapacidad, que es la discapacidad física, la intelectual, la sensorial, la psíquica, la visceral y la discapacidad múltiple. Entonces vamos desglosando cada una de estos tipos. Entonces vamos a comenzar con la discapacidad física. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, la discapacidad física. Este recibe el nombre como discapacidad física o motora, es a todo tipo de limitación generada en lo que es, vinculada en lo que es la eliminación de capacidades motoras y físicas, como su mismo nombre lo dice, como por ejemplo la pérdida de una extremidad o la funcionalidad habitual de un ser humano. Esta discapacidad va a surgir ciertos contextos, ¿no? Como problemas medulares. Por lo general, también se realiza por accidentes de tráfico, traumatismo craneoencefálico, enfermedad médica generada por alguna limitación física que le impida realizar cierta motricidad, amputaciones, malformaciones congénitas y entre otras. Vamos a hablar entonces ahora sobre lo que es la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial se va a hacer, o sea, básicamente es la existencia de las limitaciones derivadas de lo que son la deficiencia en alguno de los sentidos, que va a permitir percibir en el medio, sea externo e interno. Existen varias alteraciones en todos estos sentidos. Si bien la más conocida es lo que es la capacidad visual y la auditiva. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces hablemos un poco sobre lo que es la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se va a definir como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual, lo que va a hacer la dificultad la participación social en el desarrollo de la autonomía o de ámbitos académico o laboral. Esta discapacidad intelectual por lo general va a poseer un SIM o un em, control intelectual que es muy inferior, Coeficiente. coeficiente intelectual que es muy inferior a lo que es el 70, o sea, en una escala de 100, incluyendo también diferentes habilidades cognitivas y participación social. Existen varios grados, ¿no?, de discapacidad intelectual, los cuales van a tener diferentes implicaciones en todo tipo de dificultad que se pueda presentar. Entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es la discapacidad psíquica. Cuando hablamos de discapacidad psíquica, hablamos que está frente a una situación que se presentan alteraciones de tipo conductal y del comportamiento adaptivo, generalmente derivadas del procedimiento de algún tipo de trastorno mental. Entonces vamos a proseguir con la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces tenemos lo que es la discapacidad visceral. Es poco conocido este tipo de discapacidad, pero aparecen aquellas personas que por lo general padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, lo que va a causar ciertas limitaciones en su vida y en la participación con la comunidad en general. En caso de que se puedan generar, puede ser por ejemplo la diabetes o problemas cardíacos. Entonces vamos a terminar con lo que es la discapacidad múltiple, que este es un tipo de discapacidad que se va a derivar de una serie de combinaciones que limitan derivadas de algunas de las anteriores deficiencias, perdón. Por ejemplo, un sujeto ciego y con discapacidad intelectual, o de un sujeto parapléjico con sordera, por decir así. Vamos ahora con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre las causas de la discapacidad, lo que genera. Entonces vamos a tener algunas causas, que por lo general son la pobreza, la desnutrición, la guerra, los accidentes nucleares, la falta de acceso de atención a la salud, las condiciones de trabajo peligrosas, los accidentes, los venenos y plaguicidas y las discapacidades hereditarias.
Entonces vamos a desglosar cada uno. Lo que conviene a lo que es la pobreza y la desnutrición es una de las causas principales más grandes. Dentro de la gente pobre, por general, que viven y trabajan en ambientes peligrosos, son hacinados donde hace falta un saneamiento, por general. Entonces también aquí interviene lo que es la deficiencia de alimentos nutritivos, por ejemplo, el agua potable también, y también el acceso a la educación. En familias pobres, muchos de los bebés nacen con malformaciones debido a estos factores o mueren antes de cumplir un año. A veces eso mucho se da porque quizás la madre no comió lo suficiente cuando estaba embarazada o no tomó los medicamentos penitentes para el bebito, ¿no? Ahora vamos a hablar entonces sobre las guerras. En las guerras de hoy en día mueren muchas personas y también van a quedar la mayoría con discapacidad, claro que no todo, pero sí un número mm, bastante altito, se podría decir. Entonces, más civiles que soldados en sí. Y la mayoría de las víctimas son mujeres y niños en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, algo que también puede intervenir aquí son las explosiones, que pueden dejar ya sea sordos o ciegos a las personas. También puede ser que se queden sin brazos o causan alguna otra lesión grave. Bueno, y también hay que darnos cuenta que frente a estas disposiciones también interviene mucho lo que es la parte de la salud mental. Hoy en día las minas enterradas o balas o sustancias químicas en sí que se utilizan para las guerras es la causa más grande en lo que son las discapacidades en el mundo, en cualquier otra cosa. Hay un dato que dice que cada 4 personas amputadas, solo una de ellas consigue una prótesis para reemplazar la pierna que se perdió. O sea, es un término general de lo que se viven los soldados en las guerras cuando pierden alguna extremidad. Entonces vamos a hablar ahora de lo que son los accidentes nucleares. Los accidentes nucleares, muchas personas han sufrido graves daños por esto, ya sea que han sido expuestas a radiaciones o especialmente eso, expuestas a cantidades excesivas de radiación. Como por ejemplo, unos ejemplificando puede ser sobre las plantas nucleares de Three Mile Island, que fue en 1979 en Estados Unidos. Otra también muy particular puede ser la de Chernobyl, que es en Ucrania en el año 86. Algo similar también podría aquí ejemplificar fue lo que sucedió en Estados Unidos con las bombas nucleares en Japón en 1945, que esta destrucción fue causada, de hecho, de una manera masiva, donde mucha gente murió y muchos de ellos que sobrevivieron o cualquier otra cosa estuvieron a grande disposición de lo que fue la radiación. ¿Qué más puedo decir? Bueno, y también en parte de los factores que intervienen en la radiación puede ser principales tipos de variantes de cáncer o diferentes tumores en la parte del cuerpo, sobre todo en el hígado, en las tiroides. Creo que también interviene aquí parte de lo que es la leucemia, me parece que había leído. Y bueno, todo esto van por lo general, causar lo que es la muerte prematura. Entonces, eso ha sido por mi parte. Proseguir la compañera. Buenos días. Bueno, en cuanto, bueno, otra de las causas de la discapacidad sería la falta de acceso a la atención de salud. Bueno, pues como sabemos, para poder prevenir muchas discapacidades debe existir una atención adecuada de salud, obviamente, ya que algunas complicaciones se pueden dar en el parto del bebé y causar una discapacidad, como por ejemplo parálisis cerebral. En cuanto a esto, pues las parteras capacitadas van a poder prevenir lo que son muchas discapacidades también, porque conocen los signos de peligro y saben qué hacer. En cuanto a las condiciones de trabajo peligrosas, pues
Si una mujer trabaja muchas horas sin descansar, pues es más probable que tenga accidentes, debido a que las mujeres que trabajan en fábricas, minas o campos agrícolas, pues pueden exponerse a máquinas, herramientas o sustancias químicas peligrosas. Tanto estos accidentes como el trabajo excesivo y el contacto con sustancias químicas, pues van a poder causar lo que son discapacidades. En cuanto a estos accidentes, pues muchas personas sufren lesiones en casa que les causan discapacidades, como por ejemplo se pueden quemar con una lumbre para cocinar, se pueden caer, tener accidentes en carreteras o aspiran o beben sustancias químicas tóxicas. Entonces las discapacidades muchas veces también se van a deber, se van a dar eh, em, por accidentes en el trabajo, sobre todo en los sectores menos reglamentados, como la construcción, la agricultura, la minería y las microempresas. Ahora, en cuanto a los venenos y plaguicidas, pues bueno, los trabajadores también muchas veces usan sustancias químicas en fábricas, como ya lo dije, o en campo, sin que se les haya enseñado cómo usarlas sin peligro, porque debemos saber que estas tienen un riesgo peligroso. O sin siquiera también que sepan que, como dije, son peligrosas. Entonces, los accidentes industriales pueden soltar venenos al aire, al agua o también en la tierra y causar problemas de salud muy graves. Entre ellos también pueden ser las discapacidades que ya son permanentes, ¿no? Bueno, en cuanto también pueden ser, esto también se puede causar, las discapacidades también pueden ser causadas por medio de, hereditario. Por ejemplo, las mujeres que ya tienen uno o varios niños con una discapacidad hereditaria, bueno, estas van a correr con un mayor riesgo de tener a otro niño con el mismo problema. Otras discapacidades se van a presentar cuando los parientes cercanos, como padres, hijos, primos, hermanos, etcétera, van a tener hijos con este tipo de discapacidad hereditaria, ¿no? Podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. En cuanto a la distribución estadística, bueno, esta información la obtuve del Consejo Nacional, del Consejo Nacional, ¿no? Entonces, el total de personas con discapacidad que se encuentran registradas en el Registro Nacional de Discapacidad, tenemos el 471.322 personas. Estas van a estar distribuidas en discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial. Como podemos observar, el 45%, 45,78% va a tener tipo de discapacidad física, el 23,05% intelectual, el 14,12% auditiva y el 11,56% visual. Y la psicosocial, pues van a tener un promedio de personas de 5,49%. También lo podemos observar el grado de discapacidad. De 30 a 49% podemos observar que existe un 45,67% de personas con este grado de discapacidad. Del 50 al 74% existen un 34,53% de grado de discapacidad, que sería intelectual. Del 75 al 64% van a existir un 13,94% de personas con discapacidad física. Y del 85 al 100%, un 5,87%. Podemos observar también que el número de registrados en, por ejemplo, el género femenino va a tener un 2, un ratito. Sí, pongo la coma. Un ratito. Ya ahí sí, mil disculpas, se me estaba apagando la computadora. Bueno, del género femenino, el total de los registrados son el 206.910 personas del género femenino. LGBTI, el 23 personas, y masculino, 264.309.
Bueno, podemos observar que también grupos etarios tenemos de 0 a 3 años el 0,40% de personas. Eh, del 4, de 4 a 6 años el 1,06% de personas, de 7 a 12 años el 4,56% de personas, de 13 a 18 años el 7,01% de personas, de 19 a 24 años de 7,76%, de 25 a 35 años, 13,40%, del 36 a 50 años, 13,40%, de 19,26%, perdón, de 51 a 64 años, 25,35%, y de 65 años, el 27,17%. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ya. Podemos observar que durante las últimas décadas ha existido una disminución de discapacidad y de limitaciones de movilidad de las personas mayores de muchos países de altos ingresos, entre ellos España. Esto es una vista a nivel internacional, ¿no? En cuanto a la disminución, es clara en las edades inferiores de 85 años. Las tendencias de discapacidad en los mayores de 85 años son difíciles de estudiar debido a falta de información que existe. Bueno, las tendencias de discapacidad pues van a depender del aumento de la educación de la población, de la reducción de las desigualdades sociales y de género. Y depende de la adopción y de estilos de vida saludables. Ahora, la reducción de discapacidad también va a depender de lo que es la transformación del entorno físico y social para permitir un envejecimiento activo. En cuanto a sus ganancias de la generación entre 40 y 65% y 65 años de edad no parecen muy altas, debido a que se concluye que las reducciones de discapacidad en los próximos 25 años no serán tan grandes como las observadas desde 1990 hasta la fecha, exceptuando la posible reducción de la discapacidad en las mujeres debido a la disminución de los roles de género. La dependencia de ayuda de terceras personas pues tiende a disminuir, excepto en el caso de la demencia. Este recurso, el recurso a las ayudas técnicas está aumentando y bueno, continuará haciéndolo por algunos años más, ¿no? Los beneficios tributarios, estos son los beneficios a los que podrán acceder y son la exoneración de tributos de bienes y vehículos para personas con discapacidad, como también exoneración del impuesto a la renta, también la devolución del IVA, rebaja especial para el cálculo de impuesto a la propiedad de vehículos motorizados, exoneración del impuesto a las herencias, y bueno, pues eso. Ya, seguimos. En cuanto a las estadísticas mundiales, pues alrededor del 10% de la población mundial, o sea, 655 millones de personas, vive con una discapacidad y constituyen la mayor minoría del mundo. Esta cifra pues está aumentando debido al crecimiento de la población, los avances de la medicina y el proceso de envejecimiento, dicho por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, perdón. Bueno, en los países donde la esperanza de la vida es superior a los 70 años, en promedio alrededor de 8 años o el 11,5% de la vida de un individuo pues transcurre con incapacidades. El 80% de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las tasas de discapacidades son notablemente más altas entre los grupos con menores logros educacionales. Y el promedio es de 19% en comparación con 11% entre los que tienen más educación. Bueno, en la mayoría de los países pues, se informa que las mujeres tienen una incidencia más alta de discapacidades que los hombres. Y en el Banco Mundial estiman que el 20% de los más pobres del mundo tienen discapacidades y tienden a ser considerados dentro de sus propias comunidades como las personas en situación más desventajosa.
También se reconoce pues que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas siendo objeto de exclusión debido a su género y a su discapacidad. Entonces, las mujeres y las niñas con discapacidad son particularmente vulnerables al abuso. Y según, bueno, aquí un ejemplo, según una pequeña encuesta realizada en Orissa, India, prácticamente todas las mujeres y las niñas con discapacidad eran objeto de palizas del hogar. Y el 25% de las mujeres con discapacidades intelectuales habían sido violadas y pues el 6% de las mujeres con discapacidad habían sido esterilizadas a la fuerza. Entonces, según la UNICEF, el 30% de el 30% de los jóvenes de la calle tienen discapacidad. Ok, Puede continuando con continuar. el mismo tema, la mortalidad correspondiente a los niños con discapacidad puede alcanzar hasta un 80% en los países en Por los que la favor, un mortalidad... poquito más alto porque no le oigo bien. Ok, le mencionaba que la mortalidad correspondiente a los niños con discapacidad puede alcanzar hasta un 80% en los países en los que la mortalidad de menores de 5 años en su totalidad ha disminuido por debajo del 20%, según el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, añadiendo que en algunos casos pareciera que se está eliminando de cierta forma a estos niños. Los estudios, por otra parte, sobre la legislación, perdón, en materia de discapacidad indican que solo 45 países cuentan con leyes contra la discriminación y otro tipo de leyes específicas a este tema. Ok, hablemos del derecho de estas personas. Los derechos de los seres humanos pues van a ser universales, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, los cuales pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo las personas con distintas discapacidades. Las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentadas en términos iguales con otros en la sociedad sin discriminación de ningún tipo alguno, puesto que ellos también van a disfrutar de ciertos derechos específicamente ligados a su estatus. Los derechos humanos en cuestión, vamos a ver que los derechos humanos para las personas discapacitadas van a incluir ciertos aspectos o derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados. Por ejemplo, el derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad, basada en el defecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. Además, el derecho a la igualdad de oportunidades, asimismo el derecho a una completa igualdad y protección ante la ley, y por otra parte, el derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y también lo que vendría siendo la autoconfianza. Por otra parte, también el derecho a trabajar según sus discapacidades, a recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado, y por último también el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Ahora vamos a ver la legislación vigente en el Ecuador que lo protege. Sin perjuicio alguno, los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el derecho va a reconocer y garantizar a las personas lo siguiente: la inviolabilidad de la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley y la libertad. La Constitución del Ecuador va a reconocer el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además va a reconocer asimismo el derecho de acceso a la información pública y a su vez a participar en asuntos de interés público, agregando a toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente, pues deberá ser consultada primeramente a la comunidad. La Constitución además va a reconocer de manera expresa el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva en temas ambientales. En Ecuador, como Estado constitucional de derecho, a través de su marco constitucional y de diversas normativas legales, establece el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos y consagra la atención prioritaria para aquellas personas pertenecientes a los grupos tradicionalmente excluidos, como son las personas con discapacidad, y en tal sentido, es fundamental extender la aplicación del principio de igualdad y no discriminación de manera transversal en cada una de sus políticas y en cada una de sus acciones. La legislación y la institucionalidad relacionadas con la protección de las personas con discapacidad ha tenido un avance interesante en el país, especialmente a partir del año de 1992, en el que se expide la ley sobre las discapacidades, la normativa a la cual impulsó la atención interinstitucional a las personas con discapacidad con un enfoque de derechos
que permitió la creación del Consejo Nacional de Discapacidades, hoy en día conocido como CONADI. Como esta entidad es una entidad autónoma y rectora de este tema, como es las discapacidades, a lo largo y ancho del país, con el mandato legal de dictar políticas generales en materia de discapacidades, además coordinar las acciones públicas y privadas, y además impulsar investigaciones sobre temáticas relacionadas. Posteriormente, en el año del 2012, se expide la Ley Orgánica de Discapacidades, la cual tiene como objetivo garantizar la plena vigencia, la difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y que prevé fines relacionados con principios constitucionales de eliminación de toda forma de discriminación por razones de discapacidad, igualdad de oportunidades, responsabilidad social colectiva, interculturalidad, participación e inclusión, asimismo la accesibilidad, la protección de niños y niñas adolescentes con discapacidad, atención prioritaria y finalmente la aplicación del sentido más favorable y progresivo de las disposiciones legales a la protección de las personas con discapacidad, también conocido como indubio pro hominem. Ahora hablemos del cumplimiento de los derechos a lo largo y ancho de nuestro país, como es Ecuador. Se garantiza a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios, también se van a eliminar las barreras arquitectónicas, el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema Braille. El artículo 2 que nos habla sobre principios, pues esta ley es fundamentada en el principio constitucional de igualdad ante la ley y en lo establecido en los artículos 23, 47, 53 y 102 de la Constitución Política de la República del Ecuador. El artículo 3 que nos habla sobre objetivos, pues su objetivo es reconocer pleno de los derechos que corresponden a las personas con discapacidad, eliminar de toda forma de discriminación por razones de discapacidad y sancionar a quienes incurren a esta prohibición. Por otra parte, establecer un sistema de prevención de discapacidades, asimismo, crear mecanismos para la protección e integración social de las personas con discapacidad, atendiendo así las necesidades particulares de cada sexo. Y por último, el último objetivo del artículo 3, garantizar la igualdad de las oportunidades para desempeñar un rol equivalente al que ejercen las demás personas y participación equitativa de hombres y mujeres en las instancias de decisión y dirección. Continuando con el artículo 4, tenemos en cuenta que esto se trata sobre que el Estado, a través de sus organismos y entidades, garantiza en pleno ejercicio los derechos de la Constitución y las leyes que reconocen a las personas con discapacidad mediante algunas acciones. Tenemos un ejemplo como el tratamiento preferente a la obtención de créditos a través de instituciones, formación de capacidades, inserción en el sector público, como es el trabajo, a personas que por otros motivos han perdido o han tenido accidentes en el sector público como en el privado. CONADIS Ecuador, Ley sobre las Discapacidades. Este es un impulso a los servicios necesarios para la dotación, fabricación y mantenimiento o distribución de órtesis, prótesis u otras ayudas técnicas y tecnológicas que suplan o comprenden las decisiones, y estas ayudan a técnicas que serán entregadas obligatoriamente por el Estado y las instituciones de seguridad social directamente bajo convenio o contrato con otras instituciones públicas o privadas. El fortalecimiento y apoyo con las organizaciones dichas para personas con discapacidad. Crear residencias para personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas o no tienen familias. Fomento o cooperación de apoyo para las actividades culturales, deportivas y recreacionales para las personas con discapacidad a través de programas o integración específicos en cualquier ámbito. Siguiente diapositiva, por favor. En programas actuales que favorecen a este colectivo, tenemos como objetivo promover la inclusión social a las personas con discapacidad que se encuentran en condiciones de pobreza extrema y sus familias a través del desarrollo de habilidades
incrementando la autonomía y participación activa en la familia y comunidad, impulsando el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad. El desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad involucra a las áreas de senso-percepción, cognitiva, comunicación y actividades de la vida diaria, motricidad y habilidades sociales, habilidades prevocacionales y hábitos de trabajo. Tenemos como estas en las modalidades de atención, centros diurnos de desarrollo integral para las personas con discapacidad. Esto se encarga de potenciar el desarrollo de las habilidades con las personas con discapacidad física, intelectual y o sensorial, a través de un trabajo conjunto en la familia y la comunidad. En los centros de referencia y acogida, brindan atención especial a las personas mayores de 18 con capacidades físicas, intelectual, sensorial, en condiciones de abandono o carentes de referentes familiares. Atención del hogar y la comunidad. Esta es orientada a las personas con discapacidad por su grado de discapacidad física, sensorial y asimismo su ubicación geográfica. No pueden acceder a otros servicios, sino que se trabaja con técnicos que realizan sus labores domiciliarios para fomentar el desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad y fortalecer las capacidades familiares y comunitarias. Siguiente diapositiva. Entre los aspectos sociales positivos y negativos, como aspecto positivo tenemos que debemos incluir el modelo social que pone sobre la mesa a las diferencias que existen entre las personas con discapacidad, reconociendo precisamente que son una población diversa, lo cual influye poderosamente su interacción en la sociedad y el acceso a las diferentes esferas a las que pertenece una persona dentro de dicha sociedad. Desde el modelo social son significativos los criterios de la diversidad y la biopsi psicosocial, ya que esta admite las diferencias que existen entre una persona y muchas veces se han encasillado con iguales y se le ha juntado el mismo conjunto de las características, es decir, a las personas con discapacidad. La expresión diversidad funcional, esta permite que las personas con discapacidad que quieran salir de la trampa que supone el sistema tradicional de rehabilitación, recuperan su dignidad y libertad, y además, esta se convierte en una protagonista de propios instintos individuales. Como por último, esta definición que parte del modelo social, esto significa ya que cumple con cierto criterio de diversidad, porque esta promueve el empoderamiento de las personas con discapacidad y sus características particulares, mismas que le impiden realizar diversas actividades y precisa realizar con toda persona. La definición propuesta además cumple con el criterio de garantizar los derechos. Esta quita el énfasis que se entrega con anterioridad a la rehabilitación de las personas con discapacidad y lo aplica más bien la protección integral y derechos. Gracias. Continuando con estos aspectos positivos, en base a los aportes teóricos analizados, al abordar el tema de diversidad en la discapacidad, han de considerarse los siguientes aspectos significativos. Esta que contempla la heterogeneidad de la discapacidad, también se toma en cuenta las respuestas diferentes ante la sociedad y de esta hacia las personas con diversos tipos de discapacidad. También reconoce que el concepto y tratamiento de la discapacidad son heterogéneos. Y por último, admite que se requiere un modelo multidimensional. Entre los aspectos negativos tenemos que, por ejemplo, cuando un niño o una persona con una discapacidad sale del núcleo familiar, no todas las puertas de la sociedad están abiertas de par en par. Es entonces que la actitud social hacia la persona con discapacidad ha sido predominante sobreprotectora y en consecuencia cargada de infravaloración con poco o ningún reconocimiento a sus potencialidades
y en sus valores humanos. Además, hay personas con discapacidad cuya productividad media es menor a las personas sin discapacidad. Entonces, estas personas siempre quedarían fuera de la cobertura de una legislación de no discriminación que solo protege a aquellas personas con discapacidad que con o sin una adaptación de su puesto de trabajo pueden rendir a un nivel normal. Por otra parte, muchas personas con discapacidad no tienen acceso a determinados derechos que para otras personas son considerados como básicos. Entonces, por eso, esta cada vez, esta está cada vez más, bueno, mejor dicho, está cada vez más extendido utilizar el término de derechos humanos cuando se habla de discapacidad. Asimismo, el acceso a la educación, también a la cultura, a los medios de transporte y a la información son derechos que muchas personas con discapacidad no pueden acceder o no pueden acceder de igual manera que otras personas. Entonces, muchas personas trasladan la responsabilidad desde que el individuo con discapacidad debe ser el que integre o se adapte a una sociedad diseñada para un modelo, un modelo estándar de un ciudadano hacia una sociedad que al diseñarse de esa manera restrictiva discrimina a un grupo importante de sus ciudadanos como son estas personas con discapacidad. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Bueno, ahora vamos a ver los problemas reales que presentan las personas con discapacidad, en este caso con respecto al acceso a la salud. Se dice que los estudios han demostrado que las personas con discapacidades tienen más probabilidades que las otras personas a reportar, por ejemplo, un estado de salud general más precario y también un menor acceso a una atención médica adecuada. Estas personas con discapacidad necesitan atención médica y acceso a programas de salud por las mismas razones que las demás personas. Por ejemplo, para mantener su bienestar, estar activas y participar en la comunidad. Si bien es cierto, estar sano representa lo mismo para todas las personas, es decir, estar y mantenerse bien para llevar una vida plena y activa. Esto significa tener las herramientas y la información para elegir opciones saludables y saber cómo prevenir las enfermedades. Por otra parte, las personas con discapacidad buscan con mayor frecuencia atención en salud y tienen menor acceso a los servicios de atención médica. Por lo tanto, experimentan más necesidades sanitarias no satisfechas. Esto evidencia una preocupante paradoja de base, es decir, una contradicción que, como ya había mencionado, es que estas son las personas que más necesitan de los servicios de salud, pero también aquellas que menos se benefician de estos. Entonces, las personas con discapacidad en este sentido tropiezan con una gran variedad de obstáculos cuando buscan una asistencia sanitaria. Y entre ellos tenemos los siguientes. Están los costos prohibitivos, que se refiere a la asequibilidad de los servicios de salud y también el transporte, que estos son dos de los motivos principales por los que las personas con discapacidad no reciben los cuidados que tanto necesitan, en este caso en los países con ingresos bajos. También está la oferta limitada de servicios, pues muchos estudios han revelado que un elevado número de necesidades desatendidas en materia de asistencia sanitaria entre las personas con discapacidad debido a la falta de disponibilidad de los servicios, especialmente en lo que son las zonas rurales y remotas. Por otra parte, también encontramos los obstáculos físicos, que estos se refieren a que el acceso desigual a los edificios, como por ejemplo hospitales y centros de salud, también el equipo médico inaccesible, la mala señalización, las puertas estrechas, los baños inadecuados y las zonas de estacionamiento crean obstáculos en los establecimientos de asistencia sanitaria. Por ejemplo, es frecuente que las mujeres
con dificultades para moverse no tengan acceso al tamizaje del cáncer cérvico-uterino o mamario. Esto porque las mesas de exploración no se ajustan verticalmente y el equipo de mamografía en este caso solo puede funcionar con la mujer de pie. Por último, tenemos las aptitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario. Estas indican que las personas con discapacidad casi siempre notifican que el personal sanitario carece de las aptitudes para atender sus necesidades, también que son maltratadas por dicho personal y que en ocasiones se les niega la asistencia. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, podemos decir que hace unos 15 años en el Ecuador prácticamente no había un diagnóstico de lo que es de lo que era la discapacidad en el país. Fue Lenín Moreno cuando era vicepresidente, quien, bueno, sensibilizado por su propio problema de salud, él montó un programa que se llamó la Misión Manuel Espejo, que fue el primer programa que recorrió todo el país y que identificó las discapacidades que existían. O sea, hizo un censo de las discapacidades en el país. Eso fue muy importante porque visibilizó un problema que estaba escondido, un problema que sobre todo estaba escondido en las zonas rurales, en las zonas más lejanas, y se logró activar toda una legislación, que la legislación en el país es fuerte, pero claro, en la práctica se dificulta porque no hay un presupuesto suficiente para una cobertura total de la población, porque hay una población bastante grande con problemas de discapacidad. Bueno, después ha habido otros programas que tienen que ver con el Ministerio, el MIES, de Inclusión Económica y Social, y también con el CONADIS, que ha logrado pues que cada discapacitado tenga su carnet, tenga su grado de discapacidad y pueda acceder a los beneficios que dicta la ley. Pero como han dicho sus compañeros, pues a pesar de todo esto, el país todavía tiene que caminar mucho más porque la discapacidad es un problema importante, un problema que aunque en el papel indica que no hay discriminación, pero en la práctica pues existe discriminación en el sentido que no hay los servicios necesarios que necesitan los discapacitados. Entonces, realmente pues se convierte este problema en un problema real que ustedes seguramente van a vivir como futuros médicos y que sobre todo se agudiza en los sectores con recursos económicos deprimidos, que son los que acuden a los servicios del Ministerio de Salud Pública, porque bueno, un discapacitado que tenga una buena cobertura de salud, tenga servicios de salud privados, etcétera, etcétera, pues prácticamente no tiene problema, pero el problema existe cuando el discapacitado pues no puede comprar sus medicamentos, no tiene el mejor acceso, incluso en su vivienda no tiene las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida, y eso hace que se dificulte su vivir diario. Entonces, es un problema real que está identificado y que tenemos que seguir apoyando para que mejoren esas condiciones de discriminación que existen, que están escondidas, pero que son reales. Bueno, señores, muy bien. Gracias al grupo y comenzamos con el segundo grupo. ¿Se puede visualizar?
Sí. Sí. Bueno, ya. Buenos días con todos. Somos grupo número 2 y nos tocó como tema pobreza en el Ecuador. En este grupo está integrado por Fernández Zelda, García Noelia, Gavilanes Leonela, Papaga Eric, Quiros Deini y quienes habla Inriago Andrés. Bueno, vamos a comenzar primeramente con la definición de lo que es el tema de la pobreza. La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas, ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, por lo que la pobreza es la privación del bienestar, del bienestar de manera pronunciada o prolongada, es decir, es la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar dentro de la sociedad y pues también de un ingreso adecuado para enfrentar las necesidades básicas como la educación, la salud, la seguridad, el empoderamiento y derechos básicos. También la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, como también la Ciencia, UNESCO, dice que se debe tomar en cuenta 3 principales características para evaluar si una persona presenta una situación de pobreza. La primera característica es si los ingresos de esas personas están por debajo de la línea de la pobreza. La segunda es si la persona posee los servicios básicos necesarios. Y por último, la tercera es si la persona tiene las capacidades básicas para poder funcionar dentro de una sociedad. Ahora hablando de los tipos de pobreza, los tipos de pobreza se pueden clasificar en varios tipos según los factores, orígenes o causas que provocan la pobreza. Como ya se conocen, la pobreza como en una definición general son las que no poseen las principales capacidades básicas de los servicios básicos como son el agua potable, la educación, la salud o entre otros. Por lo que se encuentran como tipos de pobrezas son la pobreza material, la rural, la urbana, la social, la infantil, relativa y la estructural. Entre la pobreza material, podemos decir que son aquellos países tienen un bajo índice de exclusión social, en las cuales aquellas víctimas de la pobreza son afectadas aquellos países que tienen alta tasa de analfabetismo, como también de un bajo índice de desempleo o de educación, donde las tasas de violencia sociales aumentan. Luego viene lo que es la pobreza rural, que esta se da cuando se presenta una mejora en una situación económica, pero no de la misma forma positiva en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Luego viene la pobreza urbana, que es donde se presenta un alto flujo de emigración, tanto campo y ciudad, donde aquí los ingresos mensuales bajan debido a los inmigrantes. La pobreza social, donde se mide según el auxilio que reciben las personas que tienen bajos recursos dentro de una sociedad. La pobreza infantil es donde la pobreza dentro de la comunidad llega a afectar tanto el crecimiento, la salud, como el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños por las desigualdades que se encuentran entre las familias pobres. La pobreza relativa, que no se refiere a una pobreza absoluta, sino más bien son aquellos que engloban a países donde son marginados por el gobierno y no se han adoptado las propias medidas para poder evadir lo que es el mal. Y la última, que es la pobreza estructural, que son aquella pobreza que afectan las condiciones necesarias de un conjunto de personas dentro de una sociedad. Es decir, que aquí el estatus social es desigual, o sea, hay una igualdad dentro de la sociedad. Entre las causas y origen de la pobreza, actualmente muchas de las causas son históricamente heredadas, ya sean agravadas durante el paso del tiempo. De todas las causas y origen de la pobreza, la principal característica es la desigualdad. Entre ellos se encuentran lo que son los conflictos bélicos y la violencia en diferentes zonas del mundo, los efectos del cambio climático, la carencia de asistencia médica, como también la falta de acceso a la educación, al agua potable y saneamiento. Y también las deficiencias nutricionales que se encuentran dentro de la alimentación en diferentes zonas. Otros factores económicos también persisten dentro de las causas como origen, también en el lugar de nacimiento, como también del derecho de ser hombre o mujer, o la religión,
como también la etnia que posee alguna sociedad o pueblo. Yeah. Y así, siguiente mi compañera Elda. Bueno, les voy a hablar un poquito respecto a las estadísticas de la pobreza a nivel nacional. Entonces, el 23,9% de la población nacional tuvo ingresos inferiores a $85 en lo que fue en septiembre del 2019, por lo que son considerados pobres. Según el último cálculo de la pobreza nacional, estadísticas, censos de lo que es la INEC, las zonas rurales son las más afectadas con el 40,3% de la población del campo. Y en las áreas urbanas llega a lo que es el 16,3%. Entonces, la pobreza en Ecuador creció durante el 2020 más de 7 puntos porcentuales, pasando al 25% finales del 2019, que fue un 32,4%. En el último diciembre. Entonces, según, estos fueron los casos, según la INET, que fueron en sus estadísticas. Ahora, hablando de 2020, en diciembre, la línea de la pobreza se ubica en Ecuador entre 17 millones de habitantes con el $84,5 mensuales per cápita. Y mientras que en la línea de pobreza extrema es el 47,37 dólares mensuales per cápita. Ahora bien, en relación a la pobreza extrema a nivel nacional, era de 14,9% en diciembre del 2020. Destaca la información de lo que es la INE. A continuación, compañero, por favor, me ayudas con la siguiente diapositiva. Andrés, me ayudas, porfa, con la siguiente diapositiva. Disculpa, compañera, no se cambia. Bueno, ahora bien, los indicadores para medir la pobreza. Bueno, ahora último están a punto de lanzar lo que es, con el nuevo gobierno, los nuevos indicadores que a presentar en Ecuador, como son. El primero es educación, comunicación e información. El segundo es trabajo y protección social. El tercero es salud, agua y alimentación. Y cuarto es lo que es hábitat, vivienda y ambiente sano. Bajo este esquema, el IPM se convierte en un indicador de síntesis que busca entender mejor lo que es las necesidades de las familias ecuatorianas y así evitar la fragmentación de lo que son ciertas estrategias para resolver lo que son problemas socioeconómicos dentro de nuestra ciudad. Y que a su vez, desde el Estado, demanda lo que es la generación política, integrando a las presentaciones sociales, considerando así esto una interacción armónica entre lo que es familia, comunidad, ambiente y lo que es mercado. Ya, yo les voy a hablar acerca del índice de desarrollo humano, de lo que es la pobreza, ya. Bueno, les voy a explicar sobre este índice de desarrollo humano que se trata, bueno, es un importante indicador que elaboran las Naciones Unidas cada año y que a diferencia de los que se utilizaban anteriormente, además de medir el desarrollo económico de un país, también va a analizar la salud, la educación y los ingresos. Tiene 3 variables, como podemos ver ahí, tiene vida larga y saludable, conocimientos, nivel de vida digno. Ya, es decir que en el Ecuador van a influir, por ejemplo, la esperanza de vida es de 76,8 años, la tasa de mortalidad es un 5,11%, y su renta de cápita es de 5,59 euros. Ya, si ordenamos los países,
podemos ver que Ecuador se encuentra en el puesto número 86 del índice de desarrollo humano. Y como muestra en la tabla, este índice ha ido creciendo con los años, pero en los últimos años ha habido como que se ha desbalanceado un poco. Ya, siguiente diapositiva. Ya, ahora les voy a hablar sobre las estadísticas a nivel mundial o internacional. Ya, vamos a tener que la tasa de pobreza extrema mundial disminuyó un 10,1% en el 2015. Ya. Al 9,2% al 2017, lo que equivale a 689 millones de personas que vivían con menos de $1.90 al día. Ya, y en el 2017, en las líneas de pobreza más altas, el 24,1% del mundo vivía con menos de 3,22 dólares al día y el 43,6% con menos de 5,50 dólares. Ya, en el 2018, de cada 5 personas por debajo de la línea internacional de pobreza, 4 vivían en zonas rurales. Vamos a tener que, dentro de las estadísticas, la mitad de los pobres son niños. Las mujeres van a representar la mayoría de los pobres en la mayor parte de las regiones y en algunos grupos de edad. De la población mundial también vamos a encontrar que la mayoría son de 15 años o más. Estos van a ser alrededor del 70% y no van a tener ninguna formación o instrucción básica. Ya. Casi la mitad de los pobres de África del Sur del Sahara viven solamente en 5 países, los cuales son Nigeria, República Democrática del Congo, Tanzania, Etiopía y Madagascar. También vamos a encontrar que el más del 40% de los pobres del mundo viven en economías afectadas por la fragilidad. Esto quiere decir, por ejemplo, conflictos, violencias. Ya. Y también se dice que esta cifra, o sea, las estadísticas pueden aumentar debido a que, como consecuencia de la convergencia de la pandemia del COVID-19 y los conflictos y también el cambio climático. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los derechos de las personas pobres del Ecuador. Bajo el enfoque de los derechos, las dimensiones representan los grandes ejes donde se evalúan los derechos de estas personas vulnerables. El índice para el Ecuador agrupa 4 grupos, que el primero es la educación, el segundo es el trabajo y seguridad social, el tercero es la salud, agua y alimentación, y el cuarto es el hábitat, vivienda y ambiente sano. Las construcciones de las dimensiones parten de la interpretación estadística del capítulo 2 del Buen Vivir de la Constitución, artículos 12 al 34. El derecho a la educación, según el artículo 26 de la Constitución del Ecuador, señala que el derecho a la educación como una condición indispensable para el buen vivir y eje estratégico del desarrollo nacional. Es un deber ineludible e inexcusable del Estado y que constituye un área prioritaria de la política pública y inversión estatal. Este derecho constitucional permanece durante toda la vida de la persona, buscando así garantizar la igualdad e inclusión social. De forma específica, el artículo 28 de la Constitución del Estado garantiza a los ecuatorianos el acceso universal, la permanencia, la movilidad y el egreso al sistema educativo, sin distinción alguna. Además, con lo que respecta a la educación pública, el Estado garantiza la gratuidad a todos los niveles de enseñanza, desde inicial hacia el tercer nivel de educación superior. Es importante recalcar que el Estado pone énfasis en estos grupos vulnerables en cuanto al sistema educativo. Derecho al trabajo. El derecho al trabajo en el Ecuador
El trabajo es prohibido para los menores de 15 años, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución y el artículo 82 del Código de la Niñez y Adolescencia. Para los adolescentes, la Constitución, en su artículo 46, inciso 2, establece que el trabajo será excepcional y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas y peligrosas para su salud y desarrollo personal, independientemente de cuál sea la causa que motive o obligue a este niño y adolescente a trabajar. Por otra parte, el artículo 33 de la Constitución del Ecuador establece que el trabajo es un derecho y deber social para todos los ecuatorianos. Se reconoce así todas las formas de trabajo, entre ellos los trabajos no remunerados de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado garantiza, entre otros aspectos, las remuneraciones y retribuciones justas, con un salario digno que cubre las necesidades básicas de la persona que trabaja y de su familia. Derecho a la alimentación. La Constitución en su artículo 13 y 281 establece, entre otras cosas, que todas las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro, permanente, de alimentos sanos, suficientes y nutritivos. El Estado está en la obligación de garantizar una soberanía alimentaria para que la población en su conjunto obtenga una autosuficiencia de alimentos. La dimensión busca medir el acceso, calidad, cantidad y balance nutricional. Esta dimensión se propone o se establece a una aproximación al derecho mediante la línea de pobreza por ingresos, tomando en cuenta que dicha línea se construye a partir de una canasta alimenticia, equivalente al valor calórico normativo de dicho grupo de referencia, que mide la capacidad potencial de la persona para satisfacer un umbral mínimo de calorías. Derecho a la seguridad social. El artículo 34 de la Constitución indica que la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad prioritaria del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad y universalidad para todos los ecuatorianos. Salud, agua y alimentación. El derecho al agua es un derecho fundamental e irrenunciable establecido en la Constitución en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Establece el derecho de todas las personas a disponer de un agua limpia, suficiente, salubre para el uso personal y el uso doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Asimismo, esta ley, en su artículo 37, señala que tanto la provisión del agua potable como el saneamiento ambiental forman parte de los servicios públicos básicos relacionados con el agua. Derecho a la salud. De acuerdo a la Constitución, es una obligación del Estado garantizar la calidad, seguridad, información, transparencia y confidencialidad a la atención en salud. La Ley Orgánica de Salud, en el artículo 7, establece que toda la población tiene derecho, sin discriminación alguna, al acceso universal, oportuno y de calidad de acciones y servicios de salud. Asimismo, el artículo 7 de esta misma ley promulga que los servicios públicos estatales deben ser universales y gratuitos para todos los procedimientos y niveles de atención, con especial referencia a los grupos más vulnerables que establece la Constitución. Dimensión de hábitat, vivienda y ambiente sano. La Constitución, en su artículo 30, reconoce el derecho de las personas a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación social y económica. En el artículo 66, el Estado reconoce y garantiza, entre otros derechos, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental. Adicionalmente, a su artículo 246 expone como competencia de los gobiernos municipales el prestar el servicio público del agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental, así como también una vivienda que esté adecuada y digna para todos. Siguiente diapositiva, por favor.
Legislación vigente del Ecuador que protege a las personas pobres. El sistema de protección social del Ecuador. Vamos a describir su sistema. La principal estrategia de asistencia social del Ecuador, en plan Toda una Vida, prioriza un conjunto de beneficios y servicios de protección social que apuntan a atender necesidades específicas dentro del ciclo de vida de una persona y su familia, dentro de las cuales está menos pobreza, más desarrollo. La mayoría de las actividades focalizadas en ayuda a grupos pobres y extremadamente pobres son responsabilidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. El cumplimiento del mandato constitucional, la Presidencia de la República y el Ministerio de Inclusión Económico y Social, MIES, han expandido las normativas necesarias para la implementación de diversas políticas para la protección social de la población que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad. Por un lado, mediante lo que es el Acuerdo Ministerial número 182 el 13 de marzo del 2013, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, establece el crédito productivo solidario a fin de favorecer a la incorporación del mercado laboral de las personas en mayor condición de pobreza mediante emprendimientos que favorezcan las actividades productivas y de autoempleo. Dicho programa permite el acceso a créditos de hasta 24 veces el monto de la transferencia monetaria condicional y no condicional para las personas habilitadas al pago del bono de desarrollo humano, pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad y de usuarios de transferencia que posean hijos menores de 18 años y que se encuentren en condiciones de extrema pobreza, conforme al índice de registro social. El MIES, por lo tanto, va a ser responsable de un conjunto de transferencias monetarias dirigidas a diferentes personas específicas y son los siguientes. Bono de desarrollo humano es la transferencia monetaria mensual condicionada al cumplimiento de las corresponsabilidades por parte de lo que son la familia en salud, educación, vivienda, erradicación del trabajo infantil y acompañamiento familiar. Bono de desarrollo humano variable. Transferencia monetaria mensual dirigida a los beneficiarios del bono de desarrollo humano con hijos menores de 18 años que se encuentren en una condición de pobreza o condición extrema de pobreza y que tengan un puntaje menor igual a 18 puntos según el índice de registro social 2014. El siguiente es el crédito de desarrollo humano. Es un mecanismo de anticipo del bono de desarrollo humano para fomentar y la ejecución de actividades productivas. Este promueve la inclusión financiera de los usuarios del bono de desarrollo humano variable por medio de la generación de oportunidades sustentables para la producción y el desarrollo de emprendimientos mismos que aportan el mejoramiento de la condición de vida y el incremento de los ingresos del núcleo familiar. Por lo tanto, el crédito de desarrollo humano está orientado hacia la inclusión financiera de aquellos usuarios del bono de desarrollo humano que se encuentren en una situación de extrema pobreza. Por último, tenemos la pensión para personas adultas mayores en extrema pobreza. Es una transferencia monetaria de cerca de $100 mensuales dirigida a las personas cuya edad sean igual o mayor de 65 años, que se encuentren en una condición de extrema pobreza conforme al índice de registro social 2014, que tengan un puntaje menor o igual a 24,087, y que no estén afiliadas en un sistema de seguridad pública. Siguiente diapositiva, por favor. Cumplimiento de derechos en el Ecuador. El Ecuador es uno de los países más avanzados en observar los derechos humanos. Ha recogido los derechos consagrados en su Constitución y en los tratados y convenios internacionales. La pobreza a nivel nacional cayó de 37.6 en el año 2006 y al 28.6 en el año 2011, mientras que la extrema pobreza disminuyó del 15,7% en el 2008 al 13.1 en el 2010. El bono de desarrollo humano pasa de $15 en el año 2006 a $35 mensuales en el año 2010 y el próximo año a $50. 1.800.000 personas beneficiadas están en el 67% corresponden a madres que están en una condición de pobreza, el 28% a adultos mayores de la misma condición y el 4% a las personas con discapacidades que se encuentran en una condición de pobreza o extrema pobreza. A su vez, se estableció el programa de desarrollo infantil
para garantizar la protección integral de derechos de niños y niñas de 0 a 5 años en situación de pobreza y extrema pobreza. Todos estos logros van a consolidar el respeto y aplicación de la cabalidad de los derechos humanos en Ecuador para este grupo vulnerable de personas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha retirado su beneplácito para estos avances de los indicadores sociales en materia de desarrollo humano y superación de la pobreza. Gracias. Ok, buenos días. Yo voy a hablar acerca de los programas actuales que favorecen a las personas pobres en el Ecuador. Como sabemos, ya hace algunos años, el Estado ecuatoriano ha propuesto este tipo de financiación hacia las personas que están en pobreza, extrema pobreza, que van a ser prácticamente programas subsidiarios a través de los que son bonos, pensiones, también algunos proyectos que van a facilitar remuneración para poder cumplir algunos desarrollos, como también se ha estado viniendo diciendo en la exposición anterior. Yo les voy a explicar más o menos cómo es que uno puede, o cómo una persona pobre, dependiendo de los factores que esté pasando, puede recibir uno de estos bonos. Primero vamos a ver lo que es el bono de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano son familias que tienen cumplimientos o tienen una responsabilidad más de educación o de salud. Son aquellas familias que tienen hijos, que necesitan estudiar, incluso también dependiendo de la edad del niño o de la niña, también necesitan tener una buena salud, ¿no? Ya sabemos que estos tipos de cosas son bastante caras, específicamente cuando el niño o la niña tienen una edad bastante menor. Esta transferencia se va a dar de forma familiar, entonces lo va a recibir lo que es el núcleo de la familia. En este caso, más preferible es que sea lo que es la mamá, como cónyuge o como núcleo familiar. También vamos a tener lo que es la pensión para personas con discapacidad. Esta pensión con personas con discapacidad debe haber un carnet, ¿no? Que es emitido por lo que es la Autoridad Sanitaria Nacional. En aquí se va a certificar el porcentaje, que debe ser igual o mayor a discapacidad. En este caso el porcentaje va a ser del 40%. Este tipo de transferencia se va a dar a transferencia individual, solamente no lo va a recibir la persona que conlleve esta discapacidad, ¿no? O sea, una sola cuenta bancaria, y son dadas a las personas que no tienen una seguridad social. Sabemos que estas personas con discapacidad conllevan más gasto de dinero en ese caso, porque tienen que ir a consultas, necesitan medicamentos, entonces conlleva una mayor responsabilidad. Entonces por eso es que se ha hecho este tipo de pensiones. Tenemos a ver lo que es la pensión para adultos mayores, que ya se ha dicho anteriormente por mi compañera, que van a ser personas mayores a 65 años de edad. Ya sabemos que dentro del Estado ecuatoriano se ha dicho, se dio a conocer que cuando traspasa esta edad, la persona ya se es considerada como una persona de tercera edad. Esta transferencia también se va a dar de manera individual, y también va a ser por el grupo de personas que no tienen una seguridad social, o en este caso también van a tener van a tener un gran porcentaje de pobreza, una pobreza extrema. Tenemos a ver lo que es el bono de apoyo nutricional o alimentación de $240. Este bono de aquí se va a dar a personas que tengan bastante pobreza, en este caso, personas que tengan familiares o niños en este punto. Específicamente se va a dar hacia los cantones del Ecuador en donde haya un gran nivel de contagio de coronavirus. Ya sabemos que este virus ataca a lo que es el sistema de la persona y todas esas cosas, entonces se va a llevar a cabo mediante este factor en específico. Ya, tenemos a ver lo que es la misión menos pobreza, más desarrollo. Pues esta de aquí busca avanzar la consideración de un piso de protección social mediante la coordinación de la acción pública y privada. Está orientada y estipulada para disminuir lo que es la pobreza, dando remuneraciones para diferentes tipos de proyectos que tenga la persona. Esta va a dar un incremento de la capacidad de consumo de los hogares, el acceso a servicios sociales y la generación de capacidades. Esta intervención emblemática se estructura con base al reconocimiento de condiciones estructurales que se generan privaciones materiales y socioculturales. Este proyecto aquí reconoce que una persona necesita vivir con dignidad, así sea con las cosas más básicas, entonces va destinada a estos individuos que no tengan la oportunidad de tener este tipo de capacidades básicas para vivir.
El combate contra la pobreza implica bastantes retos significativos para este proyecto, pero asimismo, en base a los derechos humanos y a los proyectos sociales y económicos y políticos excluyentes, se va a dar inicio a lo que es este proyecto, menos pobreza, más desarrollo. También va a estar el bono de desarrollo variable, que ya lo dijo mi compañero anteriormente, pues este va a estar dirigido a familias bajo la línea de pobreza con hijos menores a 18 años. El bono en sí va a ser de $50 mensuales. Este va a ir aumentando su cantidad, aunque no es tan considerable, hacia las familias que tienen 3 hijos menores a 5 años y 3 hijos que van a estar entre los 5 a 18 años de edad. De este modo recibirán $50, como ya se dijo, más un valor, un porcentaje por cada hijo. En el caso de que la persona o la familia sea usuaria de este bono, donde los hijos sean menores de 5 años, van a recibir $30 por el primer hijo, 27 por el segundo y $24 por el tercer hijo. Por otra parte, aquellos lugares o hogares que tengan hijos con una edad de 5 a 18 años, entre ese intervalo, va a haber valores adicionales por lo que son $10 por el primer hijo, $9 por el segundo y $8 por el tercer hijo. Pasa de diapositiva, por favor, compañero. Vamos a hablar sobre los aspectos positivos y sociales, positivos y negativos, perdón, respecto a lo que es el ámbito social. Pues positivos, pues vamos a ver que va a haber una inclusión bastante agradable hacia las personas involucradas, por lo que van a recibir estas pensiones, estos bonos. Entonces se están cumpliendo con lo estipulado en los derechos humanos, ¿no? También, también puede ser lo que es mejorar condiciones de la vida, aunque sea mínimamente. Como saben, los bonos no son con una gran magnitud de dinero, pero sirven para por lo menos pagar las capacidades o las cosas básicas que requiere un hogar, como la alimentación, etc. También va a haber nuevas viviendas para personas pobres. Sabemos que hay programas o proyectos que hizo el gobierno donde se estableció un punto fijo y empezaron a construir casas o viviendas para las personas que han sido perjudicadas, por ejemplo, por el terremoto, que han quedado por lo que es el terremoto, ¿no? Ya, también un positivo es la estabilidad emocional y mental de las personas. Va a estar bastante estimulada por recibir un poco de bono o una pensión cada mes. Ahora, en aspectos negativos, podemos ver que no es suficiente del todo para vivir todo un mes, pero sí para las capacidades básicas, ¿no? Porque también hay que cada día o cada semana, como quieran decir, hay que comer, hay que salir a comprar algo, etcétera, ¿no? Otro aspecto negativo es la mala salud en consecuencia en su desarrollo futuro, específicamente a los niños que son de menor edad y están en extrema pobreza. Estos niños necesitan, específicamente no sé, desde cuando nacieron hasta los 7 años, necesitan diferentes tipos de nutrientes, diferentes tipos de alimentaciones, y esos son más o menos con un gran consumo de dinero. También un aspecto negativo es la violencia. Sabemos que no en todos los casos, pero en muchas familias, se procede a la violencia cuando el padre está como que estresado, no, entonces se empieza a desquitar con los familiares, o en este caso con los hijos, con las personas que estén viviendo. Son cosas o situaciones que se pueden llegar a dar. También puede ver lo que es la alimentación por no poder comprar los debidos alimentos nutritivos, como ya se dijo anteriormente. Gracias. Sí, a mi próximo compañero, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca del acceso a la salud de este grupo de personas. Bueno, la pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados. Los países pobres tienden a presentar peores resultados sanitarios que los más pudientes. Y dentro de cada país, las personas pobres tienen más problemas de salud que las acomodadas, claro, cabe recalcar. Esta asociación refleja una relación de causalidad que funciona en dos sentidos, en la cual nos dice Wadsworth que la pobreza genera mala salud y la mala salud hace que los pobres sigan siendo pobres. Pero sin embargo, en las últimas décadas en nuestro país, la salud de la población en sectores más vulnerables ha mejorado notablemente, ya que ha aumentado la esperanza de vida y estadísticamente se ha reducido la tasa de mortalidad infantil y se ha reducido la tasa de mortalidad en general, debido a particularmente al mejor acceso que se brinda en este tipo de salud. Pues gracias a esto, en el Ecuador se han implementado ayudas bueno, mediante instituciones públicas, como lo es el Ministerio de Salud Pública, en donde este ofrece servicios de atención a salud,
a toda la población. También otra es el MIES, en donde este cuenta con programas y establecimientos de salud en los que también brindan atención a la población no asegurada. Las instituciones de seguridad social, que también cubren a la población asalariada afiliada. Estas instituciones en general permiten el libre acceso a la salud y hacen que la calidad de vida de las personas mejore. Cada vez más se van construyendo a nivel nacional en sectores rurales. El gobierno ha implementado más centros de salud, en donde la cual permiten que estas personas vulnerables puedan acceder más fácilmente a lo que es los servicios de salud. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los problemas reales que presentan este grupo de personas vulnerables. Uno de los principales problemas que cuentan o que enfrentan estas personas es la falta de empleo, ya que últimamente en Ecuador, a partir de a consecuencia de la pandemia, a consecuencia también de muchos enfrentamientos políticos que ha habido, ha reducido lo que es el empleo. Ha habido mucha falta de empleo, la cual permite que las personas no puedan acceder a un salario básico, en donde esto conlleva a lo que es la pobreza, y esto recurre a otros problemas como lo son la falta de alimentación, la falta de la educación, el no vivir en condiciones adecuadas, el contraer enfermedades gracias a este tipo de problemas, y el no tener servicios básicos. También creo que este problemas conllevan a que estas personas de la desesperación lleguen también a involucrarse en trabajos que no son prácticamente seguros, se diría de esa forma, en donde estas personas pueden llegar a incentivar lo que es como que se puede decir el trabajo ilícito. Ya, eso creo que sería todo por nuestra exposición. Bueno, muchas gracias al grupo. Indicarles que, bueno, el país, obviamente, el país ha mejorado, como han mejorado todos los países. El desarrollo mundial es un hecho, el desarrollo humano es un hecho. Pero si nosotros revisamos el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, donde se analiza la esperanza de vida, el nivel de educación y el nivel de vida, o sea, el Producto Interno Bruto del país, nos damos cuenta que, bueno, hay distintos niveles. Hay índice de desarrollo humano muy alto, medio y bajo. Y nosotros estamos en el índice de desarrollo humano alto. ¿Eso qué querría decir? Que estamos ya liberados de todos los problemas. Y es un poco ficticio, porque, bueno, se tiene diríamos, una buena esperanza de vida, 77 años es una buena esperanza de vida. Se tiene asegurado 9 años de educación en promedio, y también se tiene un Producto Interno Bruto de $11.000 anuales en promedio per cápita por cada ecuatoriano, que se podría decir que eso es producto de la dolarización y que nos sitúa en ese nivel 86, un índice de desarrollo humano de 0,76, pero que eso hay que filtrarlo por lo que se llaman las desigualdades. ¿Y cuáles son las desigualdades? Pues que hay una gran cantidad de personas que viven con un salario que no llega, por supuesto, ni al salario básico, pero también hay bastante población, un 20% más de la población, que tiene niveles de riqueza bastante altos. Entonces eso compensa la pobreza que existe en el país, por eso da ese Producto Interno Bruto bastante alto. Entonces, cuando se ajusta por esas desigualdades, las desigualdades son la población rural, la población indígena, afrodescendiente, los campesinos, las mujeres, la niñez,
son los que la población más pobre del país, los sectores urbanos marginales de las grandes ciudades. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente pues, es un país, el Ecuador es un país totalmente desigual y que todavía no se ha alcanzado ese índice de desarrollo humano alto, sino que es un poco ficticio porque ya estamos viendo que, como decían los compañeros, que existen una problemática real y que la vivimos día a día, que se ha acrecentado con la pandemia, donde han subido los índices de pobreza, que todavía ni siquiera sabemos cuál es la medición, por ejemplo, de este año. También que tenemos un nuevo gobierno que no sabemos qué plan de desarrollo en función de la Constitución y de las leyes, pues tiene que ser un plan de desarrollo. Hemos terminado, y ustedes han dicho, el plan de desarrollo de Lenín Moreno, que fue el plan Toda una Vida. Hasta ahora todavía no sabemos exactamente cómo va a ser el plan de desarrollo del nuevo presidente, y todo eso tenemos que verlo con expectación, porque estamos pasando una pandemia, todavía no se ha terminado, que va a poner, todavía va a caer más esos índices de pobreza que existen en el país. Entonces ustedes como futuros médicos van a tener que enfrentarse a esta situación en el país sobre todo las personas que van al Ministerio de Salud Pública son personas pobres. Entonces hemos visto dos realidades que están vigentes, discapacidades y pobreza, que ustedes tienen que tomar en cuenta en el desarrollo de su carrera y que se convierten en un círculo vicioso, como decían sus compañeros. A más necesidad de salud, más gastos, más pobreza, y eso se convierte en un círculo vicioso. Bueno, dejamos esto para su reflexión. Hay mucha información en internet para que ustedes revisen, vean. Y mañana pues continuamos analizando dos problemas igual de importantes que tienen que ver con los grupos vulnerables. Muchísimas gracias y nos veríamos el día de mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana.